Bienvenidos a Ecos Bélicos del Mundo. Hoy, en el capítulo 8, hablaremos de la espada de Yor-Nammu y el precio de la sangre. En este episodio, recordaremos brevemente la muerte de Utu-Higel y cómo su sucesor tomó las riendas del poder en Sumeria. Aunque el protagonista central de esta entrega es la consolidación de la tercera dinastía de Ur, este título nos recuerda el legado sangriento de los conflictos previos y el precio que se pagó por el poder. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, unirte a nuestra comunidad y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis de guerras y batallas históricas. El aire en Mesopotamia no olía a incienso ni a ofrendas. Olía a humo viejo y a carne quemada. Habían pasado décadas bajo la bota de los Guti, los bárbaros de las montañas que descendieron como una plaga bíblica para desmembrar el imperio acadio. Cuando Utu-Egal, el último gran caudillo de Uruk, logró expulsarlos, el mundo contuvo el aliento, esperando la paz. Pero la paz no llegó. La victoria tiene un precio, y para Utu-Egal, ese precio fue la muerte. Cayó poco después de su triunfo, dejando tras de sí un silencio aterrador. Era el año 2112 a.C., y el trono de Samiria estaba vacío. En la geopolítica del caos, el vacío es una invitación a la guerra. Sin un emperador que mantuviera un control general, la tierra entre los dos ríos se fracturó, cada ciudad se convirtió en una fortaleza, cada gobernador en un aspirante a tirano. Lagash, Ume, Nippur, todas afilaban sus bronces. Pero en la ciudad de Ur, un hombre miraba el horizonte con una ambición distinta. No era un burócrata de templo ni un sacerdote. Era Yor-Nammu, un general, y entendió lo que nadie más quería admitir en Sumeria. No necesitaba leyes todavía, necesitaba ser conquistada de nuevo. Yor-Nammu no heredó un reino, heredó un problema logístico y militar. Sus primeros movimientos no fueron diplomáticos, fueron de intendencia brutal. Los registros nos dicen que la economía estaba destrozada, los graneros vacíos y la población campesina al borde de la inanición. Las rutas comerciales, las arterias vitales de la civilización, estaban cortadas por bandidos y señores de la guerra locales. Un rey normal habría pedido clemencia a los dioses o iniciado un largo y tedioso proceso de reconstrucción pacífica. Pero Yor-Nammu sabía que la paz era un lujo que no podía permitirse. El tiempo jugaba en su contra. Ordenó la leva obligatoria, un decreto que arrancó a los hombres de los campos y talleres, no para reconstruir, sino para destruir. El ejército que salió de las puertas de Ure no era una turba de campesinos con palos, era algo diferente, el embrión de una maquinaria bélica que definiría una era. Yor-Nammu organizó lo que sería la espina dorsal del poderío sumerio. La infantería pesada formaba el centro, una muralla de hombres protegida por escudos rectangulares de cuero, endurecido y tachonados de cobre. Un diseño simple, pero brutalmente efectivo. Detrás de ellos, los lanceros en formación cerrada erizaban el aire con puntas de bronce, diseñadas para perforar armaduras de cuero y carne, no para cortar elegantemente. Y en los flancos, la caballería del mundo antiguo, a los carros de guerra. No eran los tanques pesados que veríamos siglos después, sino plataformas ligeras de mando y hostigamiento, tiradas por onagros, asnos salvajes ruidosos, violentos y casi imposibles de domar, diseñados para sembrar el pánico y romper la moral enemiga antes incluso de que las líneas chocaran. El objetivo estaba claro y no era negociable. La ciudad vecina, rica, orgullosa y gobernada por Namhani, un rey que había aprovechado la anarquía para expandirse como un cáncer. En el flanco de Uruguay, Namhani no se arrodillaría, había que quebrarlo. La campaña contra Lagash no se decidió en una tarde gloriosa de cargas heroicas y estandartes ondeando al viento. Fue una guerra sucia, lenta y metódica. Una guerra de ingenieros y de hambre. Yor-Nammu, un estratega consumado, sabía que asaltar las imponentes murallas de adobe de Lagash directamente sería un suicidio militar. Sus tropas eran valiosas y limitadas,
un recurso no renovable. Así que optó por la asfixia, una táctica tan antigua como la civilización misma, pero ejecutada con una precisión aterradora. La estrategia fue de una crueldad ingeniera. Los zapadores de Urre, protegidos por destacamentos de arqueros que mantenían a raya a los defensores, comenzaron la tarea hercúlea de desviar los canales de riego que alimentaban los fértiles campos de Lagash. En Mesopotamia, el agua es vida. Cortarla es una sentencia de muerte lenta y agónica. Esta no fue solo una guerra de espadas y lanzas, sino una guerra de barro y palas. Durante semanas, las escaramuzas estallaron no en campos de batalla abiertos, sino en los diques, en los cañaverales y en las zanjas de irrigación. Eran emboscadas rápidas al amanecer, combates cuerpo a cuerpo con dagas de cobre en el agua hasta las rodillas. Un terreno fangoso, donde la disciplina de la falange no servía de nada, y solo contaba la brutalidad individual y el instinto de supervivencia. Los textos administrativos de la época, esas frías y burocráticas tablillas de arcilla, esconden el horror de la logística de esta campaña. 10 gur de cebada para la tropa en el frente norte, dicen las inscripciones cuneiformes. Lo que no dicen es que esa cebada se requisaba a aldeas que ya morían de hambre, que cada grano enviado al frente era un grano menos para una familia en Ur. Ur-Nammu convirtió la guerra en un esfuerzo estatal total. Todo el excedente económico, cada pieza de cobre, cada animal de tiro, cada medida de grano, iba al frente de batalla. La lógica era implacable. Si los soldados no comían, no mataban, y tenían que matar mucho para que el resto de Sumeria pudiera volver a comer algún día. Con los canales secos y las rutas comerciales bloqueadas, Lagash empezó a ahogarse en su propio aislamiento. El grano se acabó, el agua se racionó, y la desesperación comenzó a roer los cimientos de la ciudad. Fue entonces, y solo entonces, cuando Ur-Nammu cerró el cerco. Las tropas de Or avanzaron hacia las murallas exteriores, no en una carga masiva y suicida, sino aplicando una presión constante, asfixiante, como una boa constrictora. Torres de asedio primitivas, construidas con la madera de los palmerales arrancados al enemigo, y manteletes móviles de madera y cuero, avanzaban metro a metro, bajo una lluvia incesante de piedras, jabalinas y flechas lanzadas desde los parapetos. La resistencia de Namhani fue feroz, la de un animal acorralado. Sabía que para él no habría exilio dorado, ni un retiro honorable. Era vencer o morir empalado frente a su propio palacio, un destino común para los reyes derrotados. Los defensores de Lagash, llevados al límite, lanzaban salidas desesperadas al amanecer, intentando quemar las máquinas de asedio de Ur antes de que pudieran alcanzar las murallas. El humo negro de la brea, ardiendo, cubría el campo de batalla, mezclándose con los gritos de los heridos que agonizaban en la tierra de nadie, un espacio de muerte donde nadie podía rescatarlos. Finalmente, tras semanas de presión y agotamiento, una sección de la muralla cedió. Pero la victoria no fue el final de la violencia, sino el principio del castigo. Ur-Nammu entró en Lagash no como un liberador, sino como un conquistador implacable. La eliminación de Namani y su corte fue absoluta. Su dinastía fue borrada de los registros, sus estatuas demolidas, su nombre convertido en una maldición para asegurar que nadie en el futuro pudiera usarlo como estandarte de una nueva rebelión. Ur-Nammu había unificado el núcleo de Sumeria a la fuerza, pero sus manos estaban manchadas de sangre hermana. Los años siguientes fueron una carrera contra el tiempo para justificar esa sangre derramada. Ur-Nammu se coronó rey de Sumer y Akkad, uniendo los dos grandes polos culturales de Mesopotamia bajo su cetro. Promulgó uno de los códigos de leyes más antiguos que conocemos, un intento de imponer orden sobre el caos que él mismo había ayudado a crear. Construyó templos y zigorats que desafiaban al cielo, como la gran pirámide escalonada de Urre, un monumento a su poder y a la gloria de los dioses que, según él, lo habían elegido. Pero un rey que nace de la guerra, a menudo, muere en ella.
El destino de Ernamú no estaba en un palacio de ladrillo y azulejos vidriados, sino en el polvo del campo de batalla. Años después de consolidar su poder, cuando parecía que la paz finalmente había echado raíces, una nueva amenaza surgió en la frontera oriental. Quizás fue una incursión de tribus montañesas, o quizás una rebelión interna mal sofocada en una provincia lejana. Los textos poéticos como la muerte de Yornamú son elocuentes en su dolor, pero frustrantemente oscuros en los detalles tácticos. Lo que sabemos es que el viejo rey, el legislador, el constructor, tuvo que volver a ponerse la armadura y marchar a la guerra una última vez. La batalla final fue un desastre. El ejército que él había creado, esa máquina de guerra que creía perfecta y leal, falló estrepitosamente en medio del caos del combate, con el estruendo de los carros y el choque del bronce, rodeado de enemigos que emergían de la polvareda. Ernamú se dio cuenta de algo aterrador. Han estaba solo. Sus generales, aquellos que le debían sus títulos y sus tierras, habían huido o habían caído. La falange, su muro de escudos inquebrantable, se había roto. Su carro de guerra, símbolo de su poder, quedó varado y destrozado. La descripción literaria de su muerte es una de las más trágicas de la historia antigua. Un lamento sumerio que ha resonado durante 4 milenios. El gran constructor, el unificador, el rey que había puesto cimientos para la eternidad, fue herido de muerte y abandonado en el campo de batalla como un vaso de arcilla roto. Su sangre, la misma sangre real que unía al imperio, regó la tierra que tanto había luchado por controlar. No hubo un funeral de estado inmediato, no hubo una procesión gloriosa, solo el silencio del campo tras la matanza, el viento arrastrando el polvo sobre los muertos y el cuerpo de un rey mezclado con el de los soldados rasos. La noticia llegó a Urre como un trueno en un cielo despejado. El rey había muerto. El pánico amenazó con disolver el imperio recién nacido antes de que pudiera siquiera caminar. Las ciudades subyugadas vieron su oportunidad. Los enemigos en las fronteras se envalentonaron. Pero en las sombras del palacio, entre los lamentos y las intrigas, alguien ya estaba listo para tomar el mando. Su hijo, Shulgi, no lloraría la muerte de su padre con lágrimas, sino con hierro y fuego. Había visto el error fatal de Yornamú, confiar en la lealtad humana, creer que la construcción y la ley eran suficientes. Shulgi no cometería ese error. Si su padre había forjado el reino con una espada, él lo mantendría con una maquinaria de guerra y burocracia tan perfecta, tan eficiente y tan terrible que el mundo nunca había visto nada igual. Urnammu había muerto. La tercera dinastía de Ur acababa de nacer de verdad.